Bueno, es decir, era como lo más lógico, ¿no es cierto?, que el frente oficialista Ujú. ponga enfrente de la candidatura a una persona que, si se quiere, esté en conocimiento cabal de la situación. ¿Quién más que el ministro de Economía, quien está llevando hoy las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que está lidiando con todos estos problemas que venimos hablando, con la Ujú. escasez de dólares, la sequía, la inflación? Era como natural Ujú. que termine en él la candidatura porque es quien mejor comprende la situación. Imaginemos por un instante de que el ministro Massa hubiese dado un paso al costado. ¿Quién asumiría en el Ministerio de Economía? ¿Qué señal le hubiéramos dado al mercado, a la Ujú. comunidad? Seguramente la señal iba a ser de incertidumbre total, ¿no es cierto? Que es justamente lo que el mercado reaccionó favorablemente a su candidatura, porque entiende de que hay un plan de trabajo en curso, de que es el mejor interlocutor con el empresariado, con los organismos externos, porque es quien está dentro Ujú. del problema, digamos. Entonces, esto el mercado lo asume como una continuidad de esta coyuntura hacia las elecciones, que Ujú. es lo que venimos hablando. Es decir, el plan económico hoy es un plan enfocado a llegar a las elecciones. Ujú. No hay posibilidad de hacer cambios de fondo. Y a todo esto, eh, hoy creo que la concentración principal del equipo económico está en acordar con el Fondo Ujú. Monetario estas nuevas metas. ¿Por qué? Porque no se cumplieron ni en el primer trimestre de este año ni en el segundo trimestre las dos metas más importantes que estableció el Fondo Monetario. Por un lado, la de acumulación de reservas, Ujú. que no se cumplió, se reprogramaron esas metas ya con anterioridad, y la meta del déficit fiscal, pese a que hay, entre comillas, un Ujú. mejor desempeño fiscal. ¿Por qué digo esto? Porque cuando comparamos el primer semestre de este año contra el primer semestre del año anterior, la disminución del déficit fiscal es de un 39%. Es muy importante, Ujú. pero no suficiente, no alcanza. Las metas que se estipularon en un contexto donde no estaba pensado la sequía, factor fundamental para el incumplimiento de las metas fiscales, eh, está prácticamente en línea con lo pautado. Es decir, hoy por 83 millones, 83 mil millones de pesos no se estaría cumpliendo con las metas acordadas, versus 268 mil del primer trimestre. Es Ujú. decir, hubo una corrección del gasto público en función a la disminución de recursos producto de la sequía, pero no fue suficiente. Ujú. Y esto el Fondo Monetario lo entendió. Por eso yo creo que el acuerdo se debe cerrar el día de mañana, es la fecha límite, porque es la fecha límite que Argentina tenía para efectuar el pago de los desembolsos del mes de junio, a Ujú. los cuales no llegó, por eso no pagó, ¿no es cierto? Entonces, de ahí se planteó una reconducción de las metas, un nuevo programa para el segundo semestre. Por la información que se maneja, la cuestión técnica estaría resuelta, Ujú. estarían sellándolo entre hoy y mañana, y quedaría después, bueno, la aprobación por parte del directorio del Fondo Monetario, el BOAR que se Ujú. menciona, o el BOR, de manera de que prácticamente es un hecho. Ahora, sepamos que el Fondo Monetario es exigente en sus metas, Ujú. va a pedir seguramente nuevas pautas de déficit fiscal, va a restringir la emisión monetaria, como ya lo viene haciendo, y espera señales, es decir, señales que tienen que estar plasmadas en el programa, porque las elecciones son en octubre, ¿no es cierto? Ya parte de este año Ujú. incluiría el desempeño y la gestión del nuevo presidente, y el Fondo Monetario lo sabe. Ujú. Con lo cual hay temas que van a estar en discusión: qué va a hacer Argentina con el cepo cambiario, cómo va a ser el ajuste fiscal, y una palabra que suena feo, pero es necesario reacomodar cierta estructura fiscal en Argentina, porque es lo que hablamos siempre, no Ujú. puede seguir funcionando con un esquema de déficit porque no tiene financiamiento. Y ese financiamiento va a venir luego de un programa y sobre todo de un horizonte político de quién va a conducir el país. Ujú. Por eso va a ser importante llegar a las elecciones. La verdad que después del anuncio de Massa presidente se vio una estabilización, por lo menos
esperemos que no sea coyuntural, de las variables financieras. Hubo aumento de los bonos argentinos, el dólar se mantiene estable, cosa que en lo particular creo que va a ser solo hasta las elecciones. Sí. Se tiene que discutir hacia adelante cuál va a ser el salto devaluatorio que el mercado pide. Ese salto devaluatorio no va a venir de acá a las elecciones, no va a venir, va a ser la devaluación va a estar a gotas, como se viene haciendo ahora el crawling PEP que viene aplicando el Banco Central, que si miramos junio ya lo llevó al mismo ritmo del salto inflacionario, con lo cual está dando señales de corrección el programa que está llevando adelante el ministro, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy te vuelvo a decir, lo central para la agenda económica y política es este acuerdo, cerrar este acuerdo con el Fondo Monetario. De lo contrario, para que lo entendamos en simple, digamos, es como dejar de pagar la tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Entonces, si dejamos de pagar la tarjeta de crédito, te suspenden el crédito, te informan en el veraz, te vas a querer sacar un crédito en otra casa y te dicen, no, usted está en mora, no le puedo prestar. Bueno, pensemos esto a nivel país, ¿no es cierto? Entonces, hoy creo que todos los esfuerzos van a estar centrados ahí, creo que están encaminadas las cosas. Los analistas de distintos lugares del mundo hablaron y elogiaron la cercanía, entre comillas, cercanía que tiene Sergio Massa con Wall Street. Y también analizaron, que lo mencionaba Cristian, que tiene que ver con esta estabilidad del dólar, ¿no? Un dólar que podemos hablar que está en 500 pesos. Y también ponían un análisis así de incertidumbre, que qué va a pasar en las elecciones, como vos los decías. En cuanto a la cercanía que tiene Massa con Wall Street, ¿cómo lo ves vos? Y sí, era dado por las acciones que lleva. A ver, Massa se manifestó pro acumulación de reservas, pro superávit fiscal o cuentas fiscales en equilibrio, pro apertura comercial. Creo que en ese tiene una visión más de centro derecha que la visión de centro izquierda, que por ahí más se emparenta con el pensamiento de Cristina Kirchner, ¿no? Entonces el mercado observa de que Massa expresa un poco más esa línea de pensamiento, que es la que el fondo está queriendo para Argentina. A ver, acá la cuestión pasa por volver a motorizar o volver a poner en marcha los motores de producción de Argentina. Ajuste fiscal, hay que hacer correcciones, pero no pasa por ahí el despegue argentino. El despegue argentino va a pasar por volver a generar las condiciones para que haya incentivos para invertir, tanto de los inversores locales como atraer capitales externos. Por eso fue muy bueno el viaje de Massa a China, donde pudo lograr acuerdos para invertir en las obras en las hidroeléctricas del sur. Va a pasar por ahí la gestión, y Massa en esto tiene un desempeño mayor aperturista, tiene relaciones, logró estar en China y Estados Unidos, es decir, tiene ese pragmatismo que es lo que hace de que los inversores, que como también siempre hablamos, es decir, aquel que tiene pongámonos nosotros, tenemos unos pesos para invertir y nos dicen, querés comprar aquel negocio, ¿qué querés saber de aquel negocio? Si está bien administrado, quién lo administra, cuáles son sus planes de crecimiento, si va a ganar o no va a ganar plata, porque vos no vas a ir a invertir en un negocio que después va a perder plata y vos vas a perder en consecuencia. Entonces, todo esto es lo que los inversores ven, ¿no es cierto?, que en Massa queda mejor representado que las opciones que estaba manejando el oficialismo. Por supuesto, del lado opositor también la línea de pensamiento va por ese lado. Entonces, esto le está dando un manto de tranquilidad al sector externo, que está viendo que quien gane, más o menos el rumbo va a ser parecido, con distintos matices en cómo aplicarlo. Volvemos a hablar de lo que habíamos hablado tiempo atrás, ¿no? Lo que va a marcar el futuro de la candidatura de Sergio Massa son índices de inflación, también la relación, como decías vos, con el Fondo Monetario Internacional, que ya lo dijo bien claro en uno de sus primeros anuncios, en el contexto de ya su candidatura, fue que la necesidad de solucionar
y pagarles el Fondo Monetario. Eso es como, va a ser como uno de los temas de campaña. Y la estabilización del dólar, que como decías vos, probablemente cerca de las elecciones ya va a tener otro impacto. Mira, yo estoy convencido de que el problema argentino, por supuesto, la consecuencia es la economía, pero el problema es político. Cuando Argentina encuentre un liderazgo político con consenso político de incluso fuerza opositora, que eso lo tuvimos en Argentina en algún momento, donde hubo oposiciones que, de alguna manera, si se quiere, oposiciones responsables. Cuando Argentina encuentre nuevamente un liderazgo, encuentre un conductor que tenga apertura y que pueda lograr algunos consensos, creo que eso va a ir tranquilizando, y la inflación, que es otra consecuencia de la gestión política y económica, va a ir diluyéndose. Fíjate, otra prueba también interesante que hay que observar fue ayer la renovación de la deuda en peso que vencía el día de ayer. No solamente se renovó por el monto que vencía, sino se pudo captar fondos excedentes. ¿Y esto por qué? Producto de lo mismo, es decir, ya la primera señal es quienes están en pugna por la conducción del país tienen más o menos los mismos lineamientos, centro, derecha, con respeto al equilibrio fiscal, con una posición clara de que el Fondo Monetario hay que cumplir. Y no es porque nos guste, a ver, ya estamos endeudados, ya entramos al Fondo Monetario, lo que no podemos hacer por reglas jurídicas internacionales, es decir, no voy a cumplir, porque eso te saca del mundo, suspenden la tarjeta de crédito, como te dije. Entonces, ya todos están hablando el mismo idioma. Ahora, pues bien, va a estar dado qué plan, porque este acuerdo que se está hablando es para este segundo semestre. Después habrá que rediscutir un nuevo acuerdo, y ese acuerdo tiene que estar sentado sobre bases de posibilidad de cumplimiento efectivo de Argentina, en base a un programa de crecimiento económico y no de ajuste fiscal. Yo creo que quien conduzca tiene que optimizar ciertos gastos, porque hay ciertos gastos que deben optimizarse. Los subsidios en Argentina son muy dispares. Todavía hay sectores privilegiados en Argentina que reciben subsidio cuando no corresponde, y hay sectores que todavía no tienen para prender una lámpara. Pero si seguimos pensando en un esquema de ajuste fiscal, no es por ahí la salida. La salida es por un programa de crecimiento, de incentivo a las exportaciones, de una explotación sustentable de nuestra minería, de nuestros hidrocarburos, con fomento a la capacidad de las economías regionales, que la tenemos con apoyo concreto, con reformas impositivas que de alguna manera liberen y den espacio a las empresas, a los ciudadanos. Hay que retocar muchas cosas en Argentina. Bueno, todo esto es lo que va a sacar el país adelante, no tanto pensar en un esquema de ajuste fiscal y no tanto pensar que el Fondo Monetario es la causal de todos nuestros problemas. Al Fondo Monetario fuimos como país, la decisión ya se tomó, ya estamos adentro. De balde, seguir apuntando y creyendo y poniendo la causa, digamos, en esa cuestión. Ya está, hay que trabajar un esquema de cumplimiento a largo plazo y posible, pero sobre la base de un programa de crecimiento económico. Como lo decías, ¿no? Ahora estamos a punto de conocer la serie de medidas de alivio fiscales para quienes pagan impuestos a las ganancias. Se está por anunciar en estos días, y también hubieron anuncios respecto al campo. Y seguramente esta será una antesala, ¿no?, estos próximos días, de lo que van a ser una serie de anuncios del ministro de Economía precandidato. Claro, a ver, ¿por qué esta medida? Porque se está viendo que está habiendo una desaceleración de la actividad económica, es decir, no la única variable que interesa dentro de lo que es la macroeconomía es la inflación o es la reserva, también importa el consumo. Y si hoy hay un problema fundamental que tiene que estar en la agenda para el plan económico que viene, es cómo recuperar poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Por qué? Porque hubo un detrimento muy fuerte, una pérdida muy fuerte, muy significativa del poder adquisitivo, producto de este proceso, esta escalada inflacionaria que pega directamente en el asalariado, y sobre todo en el asalariado de montos fijos, que no acompañan sus mejoras salariales al ritmo inflacionario, y esa pérdida se ve reflejada cuando vos sumas hacer las sumatorias de pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, es
tiene un impacto enorme en el consumo, ¿no es cierto? Ujú. Y este consumo tiene un impacto enorme en la producción, porque si no consumo, no produzco, en consecuencia, y si no consumo, no tengo recaudación fiscal. Entonces el gobierno calibra todas estas variables y hoy encuentra que con el aumento, porque por ahí va a venir la medida del mínimo, de los mínimos para tributar, va a dejar fuera un montón de asalariados que van a tener una disponibilidad para poder seguramente volcarlo a consumo. Es decir, estos son los equilibrios que va a tener que ir buscando el equipo económico y sobre todo el que venga, de no tomar medidas a fondo de un lado que descuiden otras, porque, a ver, te puede parecer hermoso cerrar la caja del Estado haciendo el ajuste fiscal de gasto, pero si paraste la obra pública, si dejaste de incentivar el consumo, vas a tener de este lado un montón de desempleados, empresas quebradas. Entonces, es un justo equilibrio. Y eso viene dado, ese justo equilibrio tiene que venir acompañado con señales claras que permitan que la pyme, que el empresario medio y la gran empresa tomen riesgo porque vean expectativas a largo plazo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hoy está perdido? Hoy las expectativas son el día a día. Hoy se está trabajando para llegar a las elecciones con el menor impacto o la menor volatilidad posible. Luego de las elecciones se van a ver realmente los planes económicos. Bueno, esperemos que hayamos aprendido la lección, porque ya venimos hace 3 años con inestabilidad y la verdad que ya no hay pueblo que aguante ni bolsillo que resista, ¿no es cierto? Entonces, creo que falta cada vez menos para poder empezar a pensar en una nueva Argentina que, como decíamos antes de la Cámara, Argentina tiene muchos potenciales para salir adelante. Lo que necesita es, de una vez por todas, poner 4 o 5 puntos sobre la mesa y caminar juntos por esos objetivos.